¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado. Mi nombre es Salvador. Antes de continuar, una disculpa por el ruido de fondo. Como mencionamos hace ya algunos podcasts, pues no tenemos el estudio de grabación, no Sí, tenemos un sí, sí. equipo como para evitar el ruido y Sí, son sí. situaciones, son circunstancias Un que lugar sí, un adecuado lugar para adecuado grabar. el podcast. Pues, vivimos con vecinos, entonces pues Sí, y no va a haber ruido de fondo. no tenemos como un estudio, son circunstancias que no podemos controlar muchas, Ajá. entonces pues una disculpa por eso, espero que no afecte el audio, Sí, sí. pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Recuerden que también ya estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Amazon Music, y que por cierto una noticia, me había llegado el correo de que somos el número 16 de México en cuanto a fútbol americano y pues eso ¿Mm? es interesante, poquito a poquito, en Apple Podcast por cierto. Con alusión a que ya estamos, el día de hoy es 2 de febrero, el día que estamos grabando este podcast, faltan 10 días para el Super Bowl 57. Ujú. Y con alusión a eso y haciendo como esta inauguración oficial de la sección NFL Retro, vamos a estar hablando el día de hoy de 4 Super Bowls. Sí, sí. 2 Super Bowls de los 60s, 2 de los 70s. Me voy a adelantar un poquito para más a futuro. Vamos a hablar 2 de los 70s, 2 de los 80s, perdón, 2 de los 90s. Y para finalizar, 4 de la primera década de los 2000. Ujú. Esa va a ser como esta miniserie con alusión al Super Bowl. ¿Por qué vamos a hablar solamente de 4 de cada, 2 de cada década y 4 de estas? Vamos a hablar una por tiempo Sí. y 2 nos vamos a enfocar en los Super Bowls más importantes o representativos de cada una de las épocas. Ajá. Así que bueno, vamos a empezar por el Super Bowl Bueno, 1. primero A digamos ver, que habría que poner en contexto más o menos lo que era en ese entonces la liga de la NFL y la sí, AFL. de hecho aquí lo apunté. Ajá, sí, sí. De hecho aquí por eso tío, vamos a empezar con el Super Bowl 1. Ajá. ¿Por qué el Super Bowl 1? Porque ahí fue donde se originó este evento. Sí, fue digamos que una relativa fusión. La fusión ya como lo conocemos hoy en día vino hasta 1970. Sí, Pero para este Super Bowl 1 decidieron en ese entonces la nueva liga, la AFL, que contaba con 9 equipos: Patriotas de Boston, Delfines de Miami, Bills de Bills de Buffalo. Buffalo, Jets de Nueva York, Petroleros de Houston, Broncos de Denver, Raiders de Oakland, Jefes de Kansas City y Chargers de San Diego. De San Diego. Esos eran los 9 equipos. La NFL contaba con 15. Entonces, que la NFL ya existía desde 1920. 20, sí, Era que fue cuando se fundó. la vieja NFL. En 1960, varios dueños que querían o una nueva franquicia en la NFL o comprar una franquicia de NFL y pues la NFL se negó a venderles o a crear nuevas franquicias, decidieron crear Su su propia liga. propia liga, liderados por Lamar Hunt, el que fuera dueño de, El papá del actual dueño ajá, de los de Jefes de los Kansas Jefes de City. Kansas City, que fue la AFL, y con la fortuna para ellos que pues fue una liga que compitió en cuanto a audiencia y todo con Sí. la NFL. Entonces, ante esto, para 1966 decidieron que pues, al final de la temporada, cada uno iba a jugar su temporada aparte. No era como ahora que Que hay, juegan partidos ajá, de... partidos entre conferencias, Ajá. sino que en ese entonces cada uno iba a jugar su temporada, sus playoffs y todo con la cantidad de equipos que tenían. Y al final el campeón de cada liga iban a jugar un partido de campeonato que se llamaba el Campeonato Mundial de Aquí la dice, se llamaba Juego de AFL, Campeonato Mundial de la NFL. AFL-NFL. Ujú, sí, Ese era el nombre, no se llamaba Super Bowl. sí, O sí, sea, yo no. lo puse nada más como para que se entendiera. Ajá, sí, 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 sí. Pero no se Sí, llamaba no se Super llamaba Bowl. Super Bowl. Se llamaba Juego de Campeonato Mundial de la AFL-NFL. Ese juego, ese juego, ahora sí se disputó el 15 de enero de 1967 en el Los Ángeles Memorial Coliseum, Sí, en el sí, estadio sí. de Los Ángeles. Ujú. El que no hace mucho fue el estadio de Los Ángeles Rams. Ajá. Ese duelo fue entre los Green Bay Packers Ujú. representando a la NFL, actual NFC. Sí, había ganado
su final de conferencia, de liga contra los Vaqueros de Sí, Dallas. derrotaron a los Cowboys en el, que es el de ese partido ya hablamos, fue el Ice Bowl. No, eso fue uno antes del Ice Bowl. Fue uno antes del Ice Bowl. Ok, perdón, sí, ese se enfrentaron dos veces no seguidas. lo sabía. Ese fue uno antes del Frost Bowl. Creí que era ese, perdón, disculpa, fue mi error. Y lo actual, representando a la NFL, actual NFC, y los Kansas City Chiefs, quienes representaban a la AFL. Ellos derrotaron a los Bills en el campeonato de conferencia. Sí. Por paliza, 37-7. Esa sí no tengo la estadística. Si no me equivoco, fue 31 o 37-7. Ese partido tuvo una asistencia de 61,946 espectadores. Como no tengo yo las crónicas del partido, no sé si tú tengas algo, pero solamente antes de la crónica, yo ayer vi los highlights del partido y veía el estadio más o menos vacío, no lo veía tan lleno, y cuando enfocaban las cámaras a la afición, veía mucha gente así de traje, de vestido formal. Y ahorita ves vamos a hacer una simulación, ves un Super Bowl Raiders Minnesota, y vas a ver a gente de Darth Vader, de negro con sus cráneos, otros pintados de morado con sus cuernos vikingos. Era otra época, la afición era diferente a hoy en día, no iba afición con jerseys. No, era muy formal, se veía muy formal. Era muy formal, de hecho pues era yo creo que los jerseys pues no se vendían al público, no obviamente. Lo más que veías pues era un sombrero. Un sombrero, a los famosos banderines, algún pin, cosas así, de alusión a alguno de los equipos, pero sí, no, la gente pues iba vestida como normalmente se vestían en ese entonces. Sí, era un evento que apenas empezaba, porque había, como comentaba anteriormente, estaban las dos ligas y había tanto aficionados a la liga de la AFL que no estaban muy de acuerdo con esto de que se empezaran a mezclar la liga con la NFL, y también muchos de la NFL que eran muy detractores y, como dicen hoy en día, haters de la otra AFL, que de hecho pues tenían sus diferencias las dos ligas. La AFL implementó lo de los que el público pudiera ver el reloj de juego. También de que los equipos en la parte de atrás del jersey tuvieran el apellido del jugador. Los equipos de la NFL en ese entonces no lo portaban. De hecho, si ven las imágenes del primer Super Bowl y todavía el segundo Super Bowl de esa época, los dos de Green Bay, los de Green Bay no traen el apellido. No lo traen. Y los de Kansas City y los de Oakland sí traen el apellido en el jersey. Entonces tenían ciertas diferencias, y también su público que no les gustaba mucho la idea de que las dos ligas se juntaran. Entonces, y como pues era un juego que apenas era la primera vez que se realizaba, pues sí, todavía no causaba mucha expectación. O sea, si ven en las imágenes el estadio se ve, hay partes donde están vacías. O sea, dirá 60,000 espectadores, 61,000, pero hay muchas partes del estadio que se ven totalmente vacías. Y también la sede, creo que se eligió semanas antes, fue que eligieron la sede. Entonces sí, no es lo que es hoy en día. Ahorita ya se sabe, cuándo va. El otro Super Bowl ya saben que va a ser, creo que en Las Vegas, en Las Vegas o en el Superdomo, no me acuerdo, pero ahorita ya se sabe. Ya debería de saberlo, se me olvidó. Pero ya se sabe, o sea, ya se sabe cuáles van a ser los siguientes 3 estadios. Sí, y en ese entonces era más un duelo por demostrar cada liga quién era mejor. Sí, era más eso. Los de la AFL, pues apoyaban mucho a Kansas City, querían que ganara Kansas City por demostrar que su liga era mejor que la NFL. Sí. Y aparte de esto, también había todo eso de se peleaban los jugadores en el draft. Cada liga tenía su propio draft. En draft separado. Sí. Fue el caso de, por ejemplo, en el 66 de Joe Namath, que se lo pelearon entre Jets y el de la NFL, el equipo de la NFL que lo quería, no recuerdo quién fue, pero lo acabó ganando Jets. Todos tenían su propio draft. Las dos ligas tenían su propio draft. Entonces existía esta rivalidad y pues el juego era más como que demostrar qué liga era. No era ahorita como el espectáculo que es ahorita. Sí, no. ¿Alguna la cronología? Más o menos.
Como el del partido. Del partido. El partido sí era muy superior Green Bay. Sí. Empezaron. Empezó parejo. Sí, porque al medio tiempo iban 14-10. Iban 14-10. Empezó muy parejo el juego. Ya en la segunda mitad. Sí, si mal no recuerdo fue Willie Woods. Willie Woods. El que le interceptó a Len Dawson. Len Dawson y lo regresó hasta la yarda 5 y desde ahí se les fue el partido. Sí, ya para la segunda mitad no pudo responder Kansas City y se demostró la superioridad. Tenía por ahí un dato, ahorita pues ven, antes del partido siempre hay espectáculos que cuando pasan los Jets en el himno nacional o afuera hay eventos. Si ustedes ven los highlights de ese Super Bowl 1, el evento era 2 vatos en jetpack. Sí. Nada más ahí haciendo vueltas en el estadio. Haciendo algunas piruetas ahí. Y ya ese era el espectáculo. La gente era fascinada. Sí, entonces, pero en este juego Green Bay era superior. Un equipo muy completo, muy bien entrenado. Vince Lombardi pues, era el coach. Nos olvidó mencionar los jugadores. De un lado tenías a Vince Lombardi como head coach y a Bart Starr como quarterback. Sí, Ray Nitsch, linebacker, famoso linebackers de los mejores de la historia. Ya mencionamos a Willie Woods. Y del otro lado tenías a Hank Stram de head coach de Kansas City. Otro gran coach, sí. Y Len Dawson era el quarterback. Len Dawson, Otis Taylor, era su receptor. Por ahí escuché el corredor Mike, ¿qué se llamaba el corredor? Mike Garrett. Mike Garrett, el corredor. La cronología, bueno, estaba la narración del partido, decían Mike Garrett era completo. Sí. Podía bloquear, podía hacer la finta, la play action, sí, exactamente, algo que a muchos corredores hoy en día les falla. Podía hacer la válvula de escape. Ajá. Y yo así como que entonces Christian McCaffrey, ¿qué es? ¿No? Porque él todavía hace exactamente, más. Sí, y algo que a muchos corredores de hoy en día les falla, eso de bloquear cuando es una jugada de engaño. Ahí está varios que le ocurrieron esta temporada a Elliott. Pero bueno, hablando de este juego, Green Bay ya venía con ya era un equipo ganador para ese entonces, el más ganador de la NFL en ese entonces. Y tenía muchos campeonatos de su propia liga. De su propia liga. Entonces tenía un gran equipo, bien entrenados. En este juego Kansas City compitió hasta la primera mitad. Sí. Ya en la segunda mitad no pudieron hacer mucho, se despegó los empacadores. Los empacadores, de hecho, pues no anotaron ya en la segunda mitad. Ya se quedaron con esos 10 puntos. Se fue anotó, si no me equivoco, 2 touchdowns, 3 touchdowns Green Bay y acabó ganando el partido 35-10. En el medio tiempo, voy a regresar un poquito. En el medio tiempo fue, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Fue realizado, vamos a decirlo, por Al Hirt. ¿Quién es Al Hirt? ¿No? Digamos que fue el organizador. Un trompetista de jazz. O sea, era un músico. Era un trompetista de jazz acompañado de la banda de guerra, la banda de música. De la Universidad de Arizona y la banda de guerra igual musical de Grambling. Sí, en ese entonces pues los medios tiempos eran amenizados y los inicios de juego también eran amenizados por algún músico. La banda de guerra de alguna universidad. Sí, algún músico local que contrataban o relativamente medio famoso o alguna banda o por lo regular bandas de guerra de las universidades. Sí, en este caso ese era el medio tiempo. Ese fue el primer medio tiempo de un Super Bowl. Bueno, el Super Bowl, ¿no? Si tienen la oportunidad, busquen la foto de Len Dawson en el medio tiempo de ese Super Bowl. Póngala así, Len Dawson, halftime Super Bowl 1. Es una foto épica porque él está, creo que son los vestidores. Él está sentado fumando y abajo tiene una botella de cerveza. Sí, en ese entonces todavía fumaban hasta dentro del campo. Pues está dentro del vestidor, juego. Imagínate. Entonces, sí, no es lo que ellos hoy en día ven. De hecho, pues ven también las imágenes del juego en sí. Y también el juego es muy diferente, a lo que se ve hoy en día. Sí, es muy, muy diferente, pero pues es agradable, agradable verlo. Ajá, por eso les digo, esa imagen es curiosa. Búsquenla, Len Dawson halftime,
Super Bowl 1 y lo van a ver ahí fumando y con su cerveza ahí abajo. Sí, El quarterback de los Kansas. Jefes, que de hecho falleció recientemente, no tiene mucho que Sí, no tiene mucho que falleció el Endoso. Y los Jefes aún traen el número 16 en su Igual casco. Bart Starr tendrá un par de años, que falleció un año y algo. Bart Starr, el quarterback de Green Bay. Que él fue el más famoso de ese juego. Sí, el MVP. Sí. Perdón, el MVP. En este caso, cada televisora tenía los derechos de cada liga. La NBC tenía los derechos de la AFL, de la American Football League. Sí. Y la CBS tenía los derechos de la NFL, de la National Football League. Ahorita ya es más como por horarios que por... Sí. De hecho, ahorita pues ya la NFL es la que vende los derechos a las televisoras. Antes las televisoras eran las que, por ejemplo, aquí en México, eran las televisoras las que hacían el trato con las televisoras de aquí de México para venderle los derechos de transmisión, ya sea de la temporada o del Super Bowl. Y ahora no, pues ahora ya es la NFL la que se arregla con todas las televisoras de todo el mundo. Sí. Ya son los que venden los derechos. Los postes de gol de campo no eran como los conocemos ahorita. Punto número 1, ahorita están hasta el final del campo. Es un poste que lo sostiene como el tenedor, parece un tenedor. Sí. Es un poste y de ahí ya se desprende el semicuadro, semirectángulo. En aquel entonces estaban en la zona de anotación, un poquito adentro. Al inicio de la zona de anotación, un poquito adentro. Era igual como más o menos los conocemos la forma, pero había 2 postes de soporte. Entonces tenías 2 postes ahí en la zona de touchdown. Y los ves y hasta se ve chistoso porque están con protección para que no te vas a pegar. Sí, porque pues, las jugadas se hacían, los receptores pues seguían corriendo hacia la zona de anotación, o los mismos corredores, los defensivos. Entonces, sí, tenían que ponerle esas protecciones para que pues, no se los encontraran. Pero así no estaban al fondo, estaban dentro de la zona de touchdown y había 2 postes que sostenían el semirectángulo para el gol de campo. Sí, ya eso lo cambiaron en los 70s, a principios de los 70s más o menos. Eso, más o menos. Los recorrieron a la parte de atrás. Y aparte también había lo que ahora vemos como los pilones que hay. Sí, eran banderines. Eran banderines. Por eso es que a las trayectorias jugada de bandera, las diagonales que hacen hacia la banda. Sí, estaba interesante ver las imágenes. Ahora que tuve la oportunidad de ver el video para empaparme más, ver las imágenes era algo bien curioso ver, más ahorita que estamos acostumbrados a ver la NFL de ahorita, ver esa era chistoso. Sí. Era interesante. Como dijimos, el marcador de ese Super Bowl 1 quedó 35-10 favor Packers. Sí. Y el MVP de la liga fue Bart Starr. Bart Starr. Y ahí fue donde inició todo. Sí. Fue donde, digamos, inició esta tradición del Super Bowl, que era el campeonato de conferencia. Sí, todavía no se llamaba Super Bowl. Todavía pues pasan imágenes post juego y hay una donde están ya en los vestidores de Kansas y entra Lamar Hunt y pues sí, su hijo es la viva imagen de Lamar Hunt, lo ves y ese es Clark Hunt y no, o sea, tú lo ves entrando con su sombrero y bien, toda la viva imagen, su hijo es la viva imagen del papá. Sí. De aquí nos vamos a pasar al siguiente año, el Super Bowl 2. Sí. Que igual no se llamó Super Bowl 2, se llamó segundo partido por el campeonato mundial de la AFL diagonal, guión NFL. El Super Bowl, la palabra Super Bowl se acuñó hasta el siguiente año. Sí. Ya fue el Super Bowl 3. Ya fue el Super Bowl 3. Aquí todavía era el campeonato mundial. Ese partido se disputó el 14 de enero de 1968. En el Orange Bowl, en el Orange Bowl de Miami. Un duelo entre los Green Bay Packers, que representando a la NFL, que repetían, llegaban por segundo año. Y aparte ahí sí habían jugado el Ice Bowl. Sí. Tenían esos datos, sí no los la tengo. Final de la liga con de la NFL con los Vaqueros de Dallas, que ganaron y pasaron ahí sí fue el Ice Bowl. al juego de campeonato. Enfrentando a los Oakland Raiders, representando a la AFL. Sí, ellos venían de ganarle a los Houston Oilers. En la final de la AFL le ganaron a los Houston Oilers. También por palizas. Es igual
quedó como 37 por ahí más o menos el marcador. Ese partido tuvo una asistencia de 75,546 espectadores, ya más que los 61,000 del año pasado. Sí, ya empezaba a llamar más la atención, era el segundo año, también se le estaba dando más difusión. Sí, no, yo vi las imágenes, ya hasta por aquí lo apunté, tenían un mejor, una producción mejor producción televisiva. Sí. Estaban mucho más organizados. Exactamente, todos. Sí, no fue lo mismo que el primero. Sí, el primero pues lo trataron casi como un partido normal, como si fuera el Pro Bowl, algo así. Sí. El segundo pues sí ya fue más, una cobertura más amplia. No sé si viste en las imágenes al principio que hasta aparecían dos inflables. Sí, de hecho aquí lo apunté, que habían unos muñecos inflables así enormes que echaban humo, y en lugar de los vatos en jetpack eran los dos inflables de cada equipo. Los colores de Green Bay y el otro con los colores de los Raiders. Sí, le dije, caray, ¿qué está pasando? Y aquí sí ya estaba el espectáculo de Jets en el himno, que ya pasaban. Ya pasaban volando sobre el estadio. Sí, pero ese de los inflables, véanlo, también curioso, se ve chistoso. Sí, es muy curioso. Aquí no tengo otros datos que me hubiera gustado tener, pero alguna cronología del partido. Bueno, para este juego llegaban de parte de Green Bay, prácticamente era el mismo equipo. Repetía. Todavía estaba Bart Starr, Ray Nitschke, Willie Woods, Vince Lombardi, obviamente. De parte de los Raiders estaba el coach, aún en ese momento era John Roach. Todavía no lo ubiqué. Sí, no lo ubiqué. Todavía no llegaba. Al año siguiente llegaría John Madden en el 69. En este año todavía era John Roach. El mariscal de campo era Darryl LaMonica. De Matt Bomber, Darryl LaMonica. Estaba Ben Davidson, estaba Gene Upshaw, estaba Jim Otto, el que usaba el doble cero, el centro, que usaba el doble cero. Este juego también fue un juego, el medio tiempo fue cerrado, se fue 16-10 al medio tiempo, si no me equivoco. 16-7. 16-7, perdón. Ajá. En la segunda mitad todo fue a favor de Green Bay, interceptaron una vez, que regresaron a touchdown. Raiders tuvo muchos problemas. Al principio sí estaban lanzando bien. Ya para este momento estaba Fred Biletnikoff también. Biletnikoff estaba también en este equipo. Entonces no tenía mal equipo, pero sí, no, Green Bay seguía siendo el dominante. El dominante, sí. Dominó muchos años los 60. Sí, y es que pues, mucho tiempo. En ese entonces los equipos conservaban por mucho tiempo a los mismos jugadores. Sí, no había agencia libre, no había tope salarial. No habían los sueldos de hoy en día, no habían los sueldos de hoy en día, era muy diferente. Apenas estaban empezando a emerger, y eso por la rivalidad porque cada liga hacía su draft. Y pues obviamente querían a los mejores jugadores de las universidades y les ofrecían sueldos altos. Empezaban a aumentar los sueldos, pero no, duraban muchos equipos. Eso me es interesante, me hubiera gustado. Voy a investigar cuánto ganaba al año Bart Starr, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ahorita que mencionaba a Joe Namath, a él le pagaron en ese momento, si no mal recuerdo, $420,000 o $430,000. Y era ya uno de los sueldos más altos. Entonces, ya por ahí más o menos estarían los sueldos altos de la NFL. Nada que ver, hoy es lo que gana un novato prácticamente. Sí, y un novato hay de equipos especiales. O de la escuadra de entrenamiento, ¿no? Algo así. Sí, no, nada que ver con los de hoy en día. Entonces, pero sí, no, Green Bay dominó también ese juego. También lo ganó por amplio margen. El marcador fue 35-14. 35-14, sí, no, Raiders también no pudo tener respuesta en la segunda mitad. La defensiva de Green Bay era muy buena, tenían a Ray Nitschke, uno de los mejores linebackers del momento, y pues la ofensiva también era excepcional con Bart Starr. Me acuerdo, ese partido sí ya se ve, ya
ahorita estarían suspendidos la mitad de la defensiva de cada equipo. Esas defensivas se jugaban diferentes. Sí, Ahorita ya cada jugada ya hubiera sido ya un castigo. rudeza al pasador, una falta personal, una rudeza necesaria. Cada jugada de ese partido hubiera sido así. Sí, no, en ese momento también empezaba esa famosa defensiva ruda de los Raiders. Era su comienzo, pero en ese juego pues no pudieron hacer mucho. Sí, no. Fíjate, ya dijimos quién era el coach de cada equipo y quién era el mariscal de cada equipo. Uh-huh. Un dato es que un comercial de 30 segundos en ese Super Bowl 2 costaba $4,000. Ahorita pagan millones. Las empresas pagan millones porque aparezca ahí su logo en un chaleco de los pasabalones. Algo así pagan. Y esa eran $4,000 por 30 segundos de comercial. Sí, era muy, muy diferente todo. Todavía el gol los postes de gol de campo. Sí, eso se mantenía todavía. Se mantenía todavía, los banderines todavía. Si ven también por ejemplo, el que ahora, ¿cómo se llama? El de las cadenas, ¿y el del dado? Era muy diferente, era prácticamente una varilla con un circulito una diana, arriba, con una diana arriba, como la que vemos hoy en día, pero pues hasta un poco más chica. Sí, creo que era café o algo así. Estaba chistoso, yo también lo vi. Una varilla, como un tubo de esos que usan para subir agua a su cisterna, o a su tinaco, más o menos, un tubo de esos. Sí, era muy diferente. Muy diferente como se ve hoy en día la NFL. Por cierto, eso es un dato que cuando lo vi hasta le regresé para seguirme riendo. Estaba en ese video de la NFL, donde está narrando el Super Bowl 2, bueno, la cronología. Uh-huh. Dice, había corrido no sé qué tantas yardas, y mientras en la banca de Green Bay alguien perdió su lente de contacto. Y ve las imágenes y hay 4 o 5 jugadores y del staff ahí con una lámpara y buscando el lente de contacto. De rodillas en el campo ahí toqueteando buscando el lente de contacto de alguien y yo. Sí, no, aparte en ese entonces todavía no existía esto de los audífonos, ¿no? Sí, todavía era todo a señas, tenía que ir el mariscal de campo a la banca o el capitán de la defensiva a la banca a recibir instrucciones y regresar corriendo. No, dices que luego tenían unas cartulinas, ¿no? Sí, era muy, señal, sí, o con señales, era muy diferente, sí, pero nada eso que ver. Se me dio risa eso, que buscaba lente de contacto. El espectáculo de medio tiempo de ese Super Bowl 2 fue la banda de guerra estatal de Grambling. Muchos dirán quién es Grambling. De Grambling salió Duke Williams. Quarterback ganador del Super Bowl con Washington Redskins, sí. Que todavía en aquel entonces. Creo que fue el primer mariscal de campo de color en ganar un Super Bowl. Ajá. Grambling, por cierto. El único, si no me equivoco. Russell Wilson, no sé. Bueno, Patrick Mahomes a lo mejor. Ajá, pudiera ser. Grambling, por cierto, tiene el mismo logo que la Universidad de Georgia y que los Green Bay Packers, nada más de diferente color. Diferente color, cambian los colores. Como ya dijimos, el marcador fue Green Bay Packers 35, Oakland Raiders 14 y el MVP fue otra vez Bart Starr. Sí, como decíamos, Green Bay era muy dominante. Sí, dominante. Muy dominante, fue muy dominante en los 2 Super Bowls, ya anotaron los marcadores. Ese creo que fue la última temporada de Vince Lombardi con Green Bay. Creo que fue esa o hasta la siguiente, no recuerdo muy bien, pero a finales de los 60 se iría a los Redskins y pero no duró mucho, se enfermó y falleció al poco tiempo. Creo que ni siquiera alcanzó a jugar una temporada alcanzó a coachar una temporada con Redskins. Y después en Redskins sería el coach George Allen, que fue el que los llevaría a un Super Bowl. En este caso, pues con Green Bay armó un equipo muy, muy bueno, que pues sí, no le podían competir los de la FL. Por cierto, esto creo que sobra decirlo, pero pues ya saben de dónde sale el nombre del trofeo del Super Bowl. Sí, el trofeo se llama Vince Lombardi, gracias a este head coach. Sí, y bueno, para hacer una mención honorífica de los Super Bowls de los 60, hubo otro que fue el de los Jets contra los Colts,
que los Colts en ese entonces todavía estaban en la era uno de los equipos de la NFL junto con Pittsburgh y Cleveland, que ya cuando se fusionaron, ellos pasaron a la conferencia americana. Y que los Colts eran de Baltimore. Eran de Baltimore en ese entonces, eran de Baltimore y para ese juego los entrenaba Don Shula, que después sería coach de los Delfines de Miami. Estaba Johnny Unitas. En la temporada perfecta que ya mencionaremos enseguida. John Shula, una de las anécdotas más sobresalientes de ese juego es que unos días antes del juego entrevistaban a John Namath y John Namath siempre tuvo una actitud así muy hippie, muy relajada, siempre sonriendo, se le veía en la piscina del hotel ahí tomando el sol y toda la cosa, y lo entrevistaron y él dijo, vamos a ganar el juego, así tranquilamente, sonriendo, él dijo, vamos a ganar ese juego, y pues, lo acabaron ganando. Pensaba que iba a decir, era aire en la gasolina, la referencia de los Simpsons. De los Simpsons, sí, donde de hecho pues salen los dos en un juego, el juego lo está viendo Abe Simpson. El papá de Homero Simpson, y le dice a Joe Namath, dice, mira esas patillas, parece mujer, y pasan a Johnny Unitas así, hasta todo serio y recto, y dice, Unitas, ese corte de pelos. Sí, ese fue el Super Bowl 3. Ese ya se llamaba Super Bowl. Ese sí ya se llamó Super Bowl. Ahí ya se llamó Super Bowl. Todavía no existía esta fusión ya formal, pero ya se llamaba Super Bowl, el Super Bowl, como se conoce. Hay varios, nos vamos a saltar varios. Sí, ya los nombraremos después, al final. Pero ahorita vamos a hablar de ciertos Super Bowls y al final voy a explicar por qué se habló de esto. El siguiente fue, del que vamos a hablar, el Super Bowl 7. Sí. Ese partido se disputó el 14 de enero de 1973 en Los Ángeles Memorial Coliseum. ¿Otra vez? Un duelo entre los Miami Dolphins representando a la AFC. Ahora sí ya se llamaba AFC, me parece. Creo que sí. Sí, ya. Y los Washington Redskins, todavía se llamaban Washington Redskins, representando a la NFC. Sí, ya era AFC y FC, sí, ya se había hecho la fusión. Fue en el 70 la fusión, este juego es del 73. Una disculpa. La asistencia de ese partido fue 90,182 jugadores. Iba todavía más. Ya era, estaba más establecido. La cobertura ya era total. Los Delfines llegaban invictos ese Super Bowl. En aquel entonces era una temporada de 14 juegos. Ya los entrenaba Don Shula, que como mencionamos anteriormente había sido coach de Baltimore y en 1970 empezó como coach de los Delfines. 14-0. Y los, a ver, antes de continuar, el head coach era Don Shula y el mariscal de campo era Bob Greasy. En aquel entonces los Delfines derrotaron a los Browns y a los Steelers en playoffs. Sí. Y después tenemos al representante de la NFC. Fue su primera aparición en un Super Bowl de los Washington Redskins, con un récord de 11 ganados, 3 perdidos de temporada regular. Y derrotaron a los Packers y a los Cowboys en playoffs. Sí. Ese partido fue igual que los otros, fue cargado de un solo lado al principio. De hecho fue muy defensivo. Si te das cuenta en las estadísticas, Bob Greasy lanzó 88 yardas. El mariscal de campo de Washington, que era Billy Kilmer, lanzó 102 yardas. Entonces, el juego fue muy defensivo. Hubo 2 intercepciones de Jack Scott, el safety de los Delfines de Miami. El que digamos que el jugador más relevante fue Larry Csonka. Corrió 112 yardas en ese. Larry Csonka, sí, de los mejores corredores. De los mejores corredores. Entonces, fue un juego muy terrestre, pero también muy defensivo. Nos damos cuenta en el marcador. A Bob Greasy sí le interceptaron por ahí en la zona de anotación también. Y Delfines le interceptó 2 a Redskins. ¿Quién era el head coach? No lo mencioné. ¿Te acuerdas quién era el head coach de Washington? Bueno, yo creo que lo acababa de decir. Fue el que sustituyó a Vince Lombardi, George Allen. Él ya fue coach siguió varios años con Washington y fue el que los llevó a ese Super Bowl. Sí, porque dijimos de Delfines, pero sí me faltó especificar bien de George Allen fue el coach de Washington, que llegó en sustitución de Vince Lombardi.
Ese Super Bowl, por cierto, es el segundo Super Bowl con menos puntos anotados en conjunto. Ujú, sí, sí. Solamente por debajo del Super Bowl 53 entre los Patriotas y los Rams, que tuvieron Ujú, 13-3. ujú, Aquí, antes de decir el marcador, Miami intentó terminar su temporada, bueno, terminar el Super Bowl con el mismo marcador con el que terminaría la temporada, ujú. 17-0. Sin embargo, cuando iban a anotar el gol de campo, le bloquean la patada ahora sí, al pateador Ujú. de De- Miami, bola muerta, y en lugar de caer por él, de dejarse caer por él, agarra el balón y quiere lanzarlo. Ya no me acuerdo si se lo volvieron a bloquear o como que ya no lo agarró bien y lo soltó Ajá, a la hora de lanzar. Como que lo hace un movimiento de voleibol el jugador de Redskins y lo ajá. atrapa a su compañero y se regresa para touchdown. Entonces llegó hasta el punto de tener una ventaja de 14-0 y irse ganar el Super Bowl 17-0. Ya iban 14-7. 14-7, sí, recuperaron ese balón. Entonces, y Washington todavía tenía la oportunidad todavía tenían una ofensiva ya con muy poco tiempo, pero pues uno nunca sabe. De apellido Bass, si no me equivoco, ese que Sí, recuperó el balón sí. y lo llevó a esta No, no, zona de no, no era anotación. Mike Bass, no me acuerdo Sí, cómo. creo que sí, Mike Bass. No recuerdo su Sí, pero nombre, Bass. pero es Bass su apellido. Sí, estuvieron a punto de que se les pusieran problemas ese partido. Ujú. Siempre esa jugada es échate por el balón y no, lo quiso agarrar y lanzarlo y Sí, sí. salió peor. Eh, Todavía tenían una serie quedando alrededor de un minuto, lo intentaron, pero la defensiva los detuvo y ya no vi que intentaran más, ya más vi como que se reunieron y nada más escuchaban el público, tres, dos, bueno, en Ajá. inglés, ¿no? Uno y y Sí. celebraron, o sea, ya no es como que vamos a sacar la jugada otra vez para volver a Sí, no, yo intentarlo. creo que pues, ya empezaban a aplicar lo que hoy en día, pues ya, si queda menos en el reloj del partido que en el reloj de jugada, pues ya no, ya ves que hoy en día ya, aunque falten 30 segundos para terminar el juego, si queda más en el reloj de juego que en el de jugada, pues ya entran hasta a saludarse y todo, y todavía ni siquiera se Sí, termina el reloj de juego. Y en ese entonces, pues no entraban así, pero ya no, los equipos pues ya no se reunían, ya no no, sacaban la otra jugada no, aunque ya. quedara a tiempo, y más iban ganando. No, pero que la ofensiva la tenía Washington. Mm, O sea, Washington tenía la oportunidad de sacar otra jugada para ver qué podía ajá. hacer. Y ya mejor dejó que se consumiera Que el se reloj. No sé consumiera por qué. el tiempo. Aquí el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue realizado por Woody Herman, Andy Williams y la banda de marcha de Michigan. Estos dos, Woody Herman y Andy Williams, nuevamente eran músicos de jazz. Sí, sí. Curiosamente, no sé si a Lamar Hunt o a alguien le gustaba mucho el jazz porque siempre era música de jazz, o algún jazzista A y lo la, mejor la eran banda de guerra. los más baratos para contratar. Sí, sí, y la banda de guerra de Michigan, la banda de marcha de la Universidad de Michigan. Esos eran los Sí, sí, eran espectáculos. los espectáculos en ese entonces. El marcador, Miami Dolphins 14, Washington Redskins 7, el MVP del juego, Jake Scott, safety de Ujú, los sí, el Delfines. que mencionabas que tuvo 2 intercepciones. Este equipo de los Delfines del 73 es el único equipo a la fecha que ha ganado un Super Bowl invicto. Sí, sí, Es el único. es el único, sí, sí. Lo intentaron los Patriotas en la temporada 2007 y Gigante los Ujú, tropezó. En el 2015 Carolina iba bien, perdieron la última semana y además perdieron el Super Bowl, ujú. entonces Sí, y para este entonces Miami un año antes había estado perdido el Super lo Bowl perdió contra Dallas. contra Dallas, y un año después volvió a ganar el Super Bowl, que se lo ganó a los vikingos, Ujú. a los Vikings. Entonces, fue una época muy buena para Los Delfines, Delfines. y pues, no se diga para Don Shula, que duró ahí hasta el De hecho, él 95. es El coach más más ganador en la ganador. historia de la Ajá, NFL. y le saca como 30, 40 Sí, partidos a sí, Bill Belichick. sí, sí, no, digo, esa época fue muy buena, tanto con los Potros de Baltimore y luego con los Delfines de Miami, al llegar a 3 Super Bowls seguidos y ganar Ujú, 2 de ellos, y después pues todo lo que ya conocemos después con Dan Marino y todo eso, aunque ujú. llegaron a un Super Bowl en los 80s, Pero no, pero sí, no, eso fue un su momento. mejor momento. Ujú. Este, por cierto, como datos,
Dicen que cada vez que un equipo en la temporada, el último invicto de la temporada, pierde el invicto, los jugadores que aún viven de ese equipo, de ese roster, Ajá. Celebran, Sí, destapan su botella de champaña para celebrar que ellos siguen siendo el único equipo invicto de Super Bowl. Cada vez que un equipo, por ejemplo, ¿cuándo perdió el invicto Filadelfia esta temporada? En la semana... En la 12, 13, algo así. Sí, con la 13. Cuando lo perdió, seguramente celebraron los que aún viven y destaparon de que otro invicto, ya nadie queda invicto otra en esta temporada más, otro año más, como el único equipo. Sí, sí. Obviamente en el video de los 100 años de la NFL, donde salen muchos jugadores, está muy chistoso ese video, véanlo. Salen 3 jugadores de esos delfines del 73, que nada más me acuerdo que creo está por ahí Larry Zonka. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar con el último Super Bowl del cual estaremos hablando en este podcast, que es el Super Bowl 9. Uh-huh. Este Super Bowl 9 se jugó el 12 de enero de 1976 en el estadio de la Universidad de Tulane. Uh-huh. Un duelo entre los Pittsburgh Steelers representando a la AFC y los Minnesota Vikings representando a la NFC. Sí. Tuvo una asistencia de 80,997 espectadores. Y antes de continuar, se realizó en el estadio de Tulane, según yo, porque la sede original iba a ser el Superdomo de Nueva Orleans. Uh-huh. Pero no lo habían terminado. No lo habían terminado todavía. Estaba en construcción. Todavía está en construcción. Entonces dijeron, pues vamos a mandarlo a la Universidad de Tulane. Uh-huh. Si tú ves, antes de entrar a la cronología del partido, si ustedes ven el video nuevamente de los highlights que saca la NFL, se ve, están en las gradas y parece que están dando el grito de independencia a los jugadores de Steelers. Uh-huh. Mean Joe Green y todos, Franco Harris, algo así. Algo así. Y ves, y la siguiente escena es entrando alguien con un traje de vikingo, pero, o sea, parece vikingo de verdad, así con su piel, así, bueno, su para casco los con que cuernos. Han visto la serie hoy en día, pues más o menos algo así. Algo así como la serie de vikingos, algo así, y se escuchaba cómo lo abucheaban en el estadio, lo estaban abucheando así más no poder, y él con su escudo y su... No me acuerdo si llevaba una espada o qué llevaba, y su cuerno, su casco con cuernos y su chamarra así como con piel de oso, de búfalo a entrar. Sí. A ver, cronologías del partido. Para este entonces, este era el primer Super Bowl de Pittsburgh. Ajá. La cortina de cero, todavía con Chuck Noll, ya estaba Terry Bradshaw, todos los jugadores que hoy conocemos, Franco Harris, Lynn Swann, Dwight White Stallworth, creo que se llama. En la defensiva, Jack Lambert, Joe Green, Joe Green. Minnesota era su tercer Super Bowl al que llegaba. Había perdido, ya mencionamos el con Miami, y había perdido el de Kansas City, el primer Super Bowl de Kansas City. Ah, sí, cierto. Entonces, que fue el Super Bowl 4. Uh-huh. Entonces, este era su tercer Super Bowl, el que llegaba con Frank Tarkenton y toda esa Alan Page en la defensiva. El coach era Bud Grant. Bud Grant. Y el coach de Pittsburgh era Chuck Noll. Entonces, era una gran defensiva de Pittsburgh. Prácticamente pues no pudo hacer nada. No pudo hacer nada Minnesota. Por aquí tengo... Los Steelers venían con un récord de 10 ganados, 3 perdidos y un empate. Uh-huh. Derrotaron a los Bills y a los Raiders en playoffs. Sí. Los Vikingos venían con un récord de 10 ganados, 4 perdidos y derrotaron a los San Luis Cardinals, a los Cardenales de San Luis. Yo tengo un video hablando de la historia de los Cardenales. Uh-huh. Ahí entenderán por qué son los Cardenales de San Luis. Y Los Ángeles Rams. Uh-huh. Desde ese entonces ya eran, después se mudaron y volvieron a regresar. Sí, ahí estuvieron en Los Ángeles hasta el 94. Uh-huh. Y Los Ángeles Rams en playoffs. Por aquí tenía otro dato. Bueno, era ese. Fue un duelo muy defensivo. Sí, extremadamente muy defensivo. Como decíamos, tenían dos buenas defensivas. Uh-huh. La original cortina de acero y también la defensiva de Minnesota no demeritaba. Los comedores de gente púrpura ha sido de las mejores de la historia.
Fue tan defensivo que al medio tiempo el marcador era 2-0 favor Pittsburgh por un safety a la hora de centrarle el balón a Tarkenton, me parece. Frank Tarkenton. No me acuerdo cómo estuvo la onda, no me acuerdo si se le va. Y pues lo va a recuperar en la mera zona de anotación, su propia zona, y nada más llegan y lo tocan. Sí. Prefirió el safety a que pues fuera un touchdown que lo recuperara un defensivo. Entonces fue tan defensivo que iban 2-0. Sí. El espectáculo de medio tiempo, me voy a adelantar. Sí. El espectáculo de medio tiempo fue un tributo a Duke Ellington. Duke Ellington, bueno, Duke Ellington me suena más, era un músico de jazz, de los mejores de jazz, de los mejores músicos de jazz. Entonces aquí ya empezaban con los artistas famosos, vamos, de alguna manera. Pero fue un tributo a él y fue representado, realizado por Mercer Ellington, que era su hijo. Sí, exactamente. Y la banda de la Universidad de Grambling, no sé si tenían algún convenio, no sé, pero otra vez con la NFL. Sí, otra vez la Universidad de Grambling era la mejorcita. Sí. Eran los únicos que querían. Pues creo que es de la zona. Me parece que Grambling es de la zona, según yo, de Luisiana. Ese fue el medio tiempo. Ya en el segundo tiempo, los Steelers iban a anotar un gol de campo, pero lo falla su pateador. Para aquel entonces el poste ya nada más era de un poste de soporte, y el semi rectángulo ya no, nada más lo soportaba uno y no dos como anteriormente. Pero no seguía estando dentro de la zona de touchdown. Sí, al inicio. Ya nada más era un poste, pero seguía estando dentro. Y también se dan cuenta, si ven esas imágenes, los pateadores tenían otra forma de tomar carrera, no eran diagonal como ahora. No, ahorita es centro, vamos a decirlo centro, dos o tres pasos para atrás y dos laterales. Lateral. Y antes era nada más recto. Era recto. Sí, se tomaban 2, 3 pasos hacia atrás y de ahí pateaban, la carrera era totalmente recta hacia el balón y pateaban. Sí, se veía muy singular. Así que para nosotros hoy en día se veía raro. El holder, pues por lo general era el mariscal de campo. Sí, el mariscal de campo o el suplente. Pero era eso. Eso, el segundo intento de gol de campo. El segundo intento de gol de campo, el holder fildea mal el balón y se le resbala y trata de recuperar algo como lo que hizo Tony Romo no hace mucho. Lo agarra y quiere correr para ganar yardas, pero lo detiene la defensiva. Igual lo fildea mal, se le resbala y no pueden patear. Lo corre y pues, lo taclean y pues no, ahí acaba la serie de los Steelers. Y como dato curioso, en una patada de kickoff, el pateador de Steelers se resbala. Da un calcetinazo y el balón sale como si fuera patada corta que afortunadamente recuperó a Cereros. Este partido, no tengo la cronología después del medio tiempo. Ya, el marcador fue 16-6, sí, fue muy... Anota touchdown Anota touchdown Vikingos y fallan el punto extra para acabarlo. Sí, por eso solo anotaron 6 puntos. Sí, anotaron el touchdown, pero fallaron hasta eso. Y anotó, obviamente, 2 veces Pittsburgh. Aquí tenía una estadística que... Franco Harris corrió 158 yardas en ese partido, que fue más que toda la ofensiva de Vikingos. Él corrió más que toda la ofensiva total de Vikingos. Sí. Creo que es un récord, me parece que sí. Fue un juego también como el de Delfines Washington, también fue un juego muy defensivo. Pero sí, la defensiva de Minnesota tuvo muchos problemas para detener a Franco Harris. Hasta un fumble solamente por un fumble que tuvo Franco Harris. Y hubo mucha presión a Frank Tarkenton, que siempre se caracterizó por ser un mariscal de campo que corría mucho, trataba de alargar mucho las jugadas. Creo que fue de los primeros que empezó a hacer todo eso, pero sí, no, era muy difícil contra esa defensiva de Pittsburgh. Dirán lo que quieran de Najee Harris, de Le'Veon Bell, de Rashard Mendenhall, de Jerome Bettis, pero como Franco Harris, nadie va a llenar esos. Sí, no. Yo vi ese partido y dije, no hay manera de que lo... Sí, no, y bueno, tal es así que pues
acaban de retirar su número, que pues ya para que un equipo retire el número de un jugador. Y Pittsburgh, que ha retirado como 3. Sí, ¿no? es uno de los equipos que menos números ha retirado, entonces pues, ya es alguien importante en la historia del equipo. Y que sí, acaba de fallecer acaba también. de fallecer. Sí, lo que hizo pues fue muy, muy bueno, no solo en ese juego, sino durante toda su carrera en Pittsburgh. Este partido acabó, como dijimos, Pittsburgh Steelers 16, Minnesota Vikings 6. Sí, un juego defensivo y se caracterizó por juego terrestre. Sí. Juego terrestre y defensivo, muy, muy defensivo. Este es el último Super Bowl del cual hablaremos en este podcast. Fueron 2 de los 60s y 2 de los 70s. ¿Por qué elegimos estos? El 1 y el 2, pues fue por lo mismo. Fueron los primeros, fue donde inició esto. Y porque estuvo Green Bay, vamos. Green Bay, sí. Pero fueron los primeros, fue donde inició esta tradición del Super Bowl. Fueron los inicios, por eso fue que tomamos la decisión de hablar de estos dos. Sí. Y en los 70s elegimos el de Delfines. Por lo ya mencionado, es el único equipo que hasta la fecha ha ganado un Super Bowl invicto. Sí. Eso es muy valioso, imagínate, desde el 73 nadie ha ganado un Super Bowl estando invicto. Y elegimos el Super Bowl 9 porque es el primero de la dinastía de los Steelers. De los Steelers, Ahí fue donde empezó también toda su historia de ese tipo. Sí, y tuvo 2 Super Bowls memorables. Tuvo uno con Dallas en ese entonces también, que fue al año siguiente. De hecho. Que también fue muy bueno. Que también empezó ahí una rivalidad. Ahora sí haciendo menciones honoríficas, de los Super Bowls. Ese, a finales de los 70s también con los Rams. Pues lo ganó con mayor margen de puntos. Estaba también por ahí, pues, ya mencionábamos los Super Bowls de Delfines, que perdió uno con Dallas. Dallas también ganó uno en esa época. Y bueno, pues, los vikingos de Minnesota, que en los 70 llegaron a 4 Super Bowls. El de Kansas City, que bueno, también es de los 70s, que perdieron. El de Delfines, que perdieron. El que acabamos de mencionar contra Pittsburgh. Y después contra los Raiders. Los Raiders de Oakland. Ajá, que también perdieron, que fue el primer Super Bowl que ganaron los Raiders con John Madden y Ken Stabler. Entonces hubo varios Super Bowls en esa época también muy memorables que, pues bueno, si nos pusiéramos a hablar de todos los de esa época. Sí, de a lo mejor después en una temporada baja nos ponemos a hablar de uno por uno. Sí, algo así. Hoy vamos a hablar del 1 y el 2, mañana del 2 y el 3, del 3 y 4, perdón. Pero digamos que por mencionarlos, pues en esa época ganó su primer Super Bowl Kansas City, ganó su primer Super Bowl Raiders, decíamos Miami, Minnesota. A lo mejor muchos no lo sabían, pero llegó a 4 Super Bowls. Y los perdió todos. No seguidos, pero 4 Super Bowls. Tenía un gran equipo en ese entonces, los perdió todos. La dinastía de Pittsburgh, que ganó 3 en los 70s, bueno, y uno en 1980, que le volvería a ganar a Dallas. Entonces, por eso elegimos estos en particular. Estos, estamos eligiendo más que nada representativos de algún tipo. Sí. Entonces, algunos dirán, pues, ¿por qué Pittsburgh, el de Pittsburgh, Minnesota? Pues porque fue el primero de Pittsburgh. A lo mejor el más memorable puede ser el de Dallas, pero como fue el primero y fue donde inició todo, fue como que se me hizo más curioso mencionarlo. Sí. Porque igual todos conocen el Pittsburgh Dallas, pero no el Pittsburgh Minnesota, que fue el primero que ganó Pittsburgh, el primer Super Bowl que ganó Pittsburgh. Pues nada, hasta aquí llegamos con este capítulo de la sección NFL Retro. Espero les esté gustando esta sección. Solamente para concluir, estoy muy contento por los números que estamos teniendo en Spotify, en Amazon y en Apple. Y en los comentarios que, como te decía, el video que más se está consumiendo en estos momentos es el de los castigos más comunes de la NFL. Y eso está padre. Y como les reitero, además de ese hay otros donde explico los que me hicieron falta. Para que también vayan a verlo. Pero muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, comentar y seguirnos en las redes sociales, en este caso Twitter como F de Emparrillado. Cada vez falta menos, faltan 10 días para el Super Bowl en Arizona. Todavía tenemos 10 días para ver si vamos. Lo veo difícil, pero bueno. Nos vemos, amigos. Adiós a todos.